Bienvenidos y bienvenidas a una entrevista más aquí en Da Salud TV, en su programa favorito, Sala de Espera. Tengo el honor y el agrado de encontrarme con el doctor Alan Orozco. Él es geriatra y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante e importante, ¿verdad, doctor? Vamos a hablar acerca de los trastornos neurológicos asociados a eventos cerebrovasculares en el adulto mayor. Para todas las personas que tienen en su familia algún adulto mayor, que la mayoría tenemos, pues es muy importante este tema. Sea bienvenido al programa. ¿Cómo está? Mucho gusto y saludando a todos nuestros patojos, que cariñosamente le digo así. No son mis pacientes, sino son mis patojos. Sus patojos, claro que sí. Uno siempre lleva un niño o una niña interior. Así es. Doctor, ¿qué es un evento cerebrovascular? Bueno, es importante determinar que este ha tenido varias transformaciones en cuanto a la forma en que se puede decir. Hay algunos que indican que puede ser un ataque cerebrovascular, otro que es un accidente cerebrovascular, pero últimamente se ha determinado como un evento cerebrovascular. Y es netamente cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro. Como consecuencia también va a disminuir la parte de oxigenación y nutrientes hacia una parte del cerebro. Y puede determinarse netamente por dos subtipos que son los más comunes. Uno es el isquémico y otro es el hemorrágico. Aunque hay alguna connotación que también es un evento cerebrovascular transitorio que también se está dando mucho en adulto mayor actualmente. Ok, adulto mayor, ¿es a partir para usted o de los...? Bueno, es importante determinar que toda persona debería de ir con el geriatra a partir de los 60 años. Okay. Sin embargo, en España y en algunas partes de Europa se determina que debería ir el paciente con geriatra arriba de los 65. 65. Así es, pero por eso es de que así como los papás llevan a sus niños con el pediatra, idealmente deberían de llevar toda persona arriba de 60 años con el geriatra. Perfecto, así es. Bueno, ¿cómo afecta las funciones neurológicas y cognitivas, en este caso, en el paciente geriátrico, doctor? Bueno, algo que tenemos que saber de que, a diferencia de otras especialidades, geriatría tiene la particularidad que miramos mucho al paciente de forma integral. Uno, principalmente tratando de evitar algunas complicaciones a futuro, pero generalmente lo que miramos mucho es evitar que el paciente tenga una secuela principalmente del habla, principalmente también de otras, de la parte de sensibilidad, de la comunicación, también aumentado con sus familiares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afecta netamente? Pero va a ser de muchas formas, incluso va a haber la situación psicológica o la interacción que va a tener con su familia. Entonces, no solo va a ser la parte netamente médica, sino tenemos que valorar otra connotación alrededor de cómo se va a desenvolver, de cómo va a interactuar en un momento dado con su familia, de cómo va a poder comunicarse, cómo va a poder comer. Entonces, no solo vamos a valorar al paciente de una forma neurológica, sino también interactiva con el resto de su ambiente. Claro, básicamente con su familia, ¿verdad? ¿Y Así es. ¿Cómo se trata a un paciente con un evento cerebrovascular, doctor? Bueno, uno, importante determinar qué fue lo que llevó al paciente a este evento cerebrovascular. Si el paciente tiene un antecedente importante, como es hipertenso, si es diabético, si tiene obesidad, si generalmente tiene antecedentes de tabaquismo, o si tiene antecedentes de familiares con problemas cerebrovasculares, realmente va a depender mucho qué fue lo que lo llevó, y la primordial es evitar que desencadene otro evento cerebrovascular. ¿Cómo lo tratamos? Generalmente tenemos una vasta gama de medicamentos y generalmente lo que hace el geriatra es una combinación e evitar la interacción entre estos mismos. Algo que diferencia, digamos, con otras especialidades es de que generalmente la parte de neurología mira solo la parte neurológica, valga la redundancia, solo la parte cerebral, el cardiólogo solo la parte cardíaca y en un momento al gastro, pues solo la parte gástrica. Pero el geriatra, la gran particularidad que tenemos que ver que no interactúen netamente estos medicamentos entre sí.
Y ese prácticamente es como que estuviéramos jugando algunas veces con estos, pero realmente lo que como hacemos... un rompecabezas, ¿verdad? Es Porque un uno tiene que ver que una medicina o un medicamento no choque con la otra, o sea, sí es complicado. Así es. Entonces, al final de cuentas, uno de lo que queremos evitar es de que el paciente desencadene otro evento cerebrovascular. Y para eso utilizamos algunos oxigenadores cerebrales, algunos antiagregantes plaquetarios, también evitamos que formen algunos coágulos de grasa también en el momento del paciente, y también la parte de controlar sus enfermedades de base. Y entre esos está, si es diabético, si es hipertenso, controlar bien la presión, controlar bien la diabetes, si es hipotiroideo, si el paciente incluso lo que le evoque estás con un sobrepeso o una obesidad, pues logra que el paciente también baje de peso. Pero eso es lo bonito de la geriatría. Realmente me apasiona un montón hablar de la parte de geriatría, porque mucha gente no conoce a los geriatras, o no sabe mucho de la especialidad. Y realmente cuando yo hablo con algunas personas dicen, mire, pero no sabía que habían especialistas netamente en adulto mayor. Y sí, claro. Sí hay realmente. Somos muy pocos, pero realmente logramos... atender de la mejor forma a los adultos mayores, por así supuesto. Es, definitivamente. ¿Qué tipo de secuelas o consecuencias pueden haber si no se trata inmediatamente a un paciente, con un evento cerebrovascular? Bueno, algo que es importante que esta es una enfermedad de tiempos. Entre más rápido se logra detectar un problema, generalmente va a tener menos secuelas el paciente. Entonces, algo que tenemos que evitar mucho es de que el paciente logre tener una consecuencia a largo plazo. Ejemplo, entre más pronto yo empiece una terapia de lenguaje o de una fisioterapeuta, más rápido va a ser que yo pueda lograr sacar a este paciente de una secuela a largo plazo. En esto incluye que el paciente, digamos, pueda tener disartria, que a veces no logra articular algunas palabras, la parte de sensibilidad también. Entonces, entre más logre yo encontrar qué es lo que aqueja en este paciente, incluso verificar algo que es importante que algunas veces se nos olvida. El paciente no solo va a estar bien, no solo con medicamentos. Y entonces yo tengo que proveer al paciente en el momento de la alimentación, en la parte de un buen confort. Eso es algo que tiene que ir paralelamente al medicamento. Entonces, ¿qué tengo que ver yo? Que el paciente coma, que el paciente orine, que el paciente logre defecar, eso es importante, que el paciente duerma y que no tenga dolor. Entonces, ese es uno de los tratamientos netamente paralelos que yo tengo que ver a un paciente. No solo tratar netamente, claro, el evento como tal, pero tengo que buscar otras formas para que no tenga futuro, ejemplo, una neumonía, que es una de las complicaciones más comunes en pacientes con eventos cerebrovasculares. O sea que es muy importante que en este caso el geriatra, que bueno, nuevamente repito, son los que atienden en este caso a los adultos mayores, así como los pediatras atienden a los niños y a los jóvenes, es muy importante que usted esté pendiente de la evolución y la recuperación de estos pacientes. Definitivamente. De hecho, algo que hacemos en geriatría es de que tratamos de personalizar mucho los tratamientos. Okay. De hecho, algo que nosotros manejamos mucho son dosis o microdosis. Normalmente manejamos dosis que normalmente para otra especialidad no serían normales utilizar. Utilizamos medias tabletas, un cuarto de tableta, utilizamos algunas presentaciones que sean un poquito más fáciles para el paciente, incluso utilizamos muchos medicamentos pediátricos, pero adecuados netamente a geriatría. Si yo vengo y un paciente no puede deglutir un medicamento, yo tengo que ver la forma y tengo que buscar, o sea, un gel, tengo que buscar unas gotas, tengo que buscar jarabes o parches, o sea, alguna otra forma de poder proveerle a este paciente un medicamento como tal y no necesariamente darle un medicamento oral y ver que se lo tomen. No solo es así. No solo es así, o sea, es una combinación de medicamentos que obviamente solo ustedes los geriatras saben, como usted mencionó anteriormente, está el cardiólogo de por medio, está el neurólogo, está el geriatra, o sea, al final son alternativas farmacológicas pues increíbles, ¿verdad? Que hay que utilizar a la hora del cuidado. ¿Cuál sería el cuidado o el mejor cuidado de estos pacientes con eventos cerebrovasculares? Uno, el mejor cuidado tiene que ser integral. Okay. Algunas veces se le olvida, a veces a la familia, que solo un médico tiene que saberlo todo o que tiene que manejarlo todo. Y algunas veces sí necesitamos de que personalmente esté un equipo a cargo del paciente. Para que se logre mejor efecto o que Dios saque a un paciente, es ideal que debería estar un fisioterapeuta a la par, un nutricionista, para un momento dado ver algunas fórmulas o ver alguna alimentación a través de una sonda,
o proveerle por lo menos los requerimientos necesarios, ¿verdad? Como proteína, carbohidratos en algunos pacientes. Otro que de la mano teníamos que tener algún neurólogo, ¿verdad? Como que sea netamente compañero al final de cuentas. Alguna vez utilizamos algún psiquiatra también para algunos manejos de algún paciente. Y al final de cuentas es la interacción de todos estos para lograr sacar un paciente. Por eso es que es bien particular que a veces a la familia se le olvida que aumentado el médico, un solo médico puede tratar automáticamente todo, y no es así. Claro, en otros países algo que se hace mucho en geriatría es el que dirige la batuta, ¿verdad? Entonces ese es el que comenta, bueno, ¿qué me indica el cardio? ¿Qué me indica el gastro? ¿Qué me indica el neuro? Y yo netamente lo adecuo a un paciente de 80, 90 y de 105, que de hecho es el que yo tengo, es el más grande. Su patojito de 105 años, ¡qué belleza! Sí, de hecho tengo un tipazazazo. De hecho tengo uno que es un paciente de 96 años que está buscando novia, entonces yo creo que a través de las redes vamos a buscarle a una supatoja de 90 por ahí. Bueno, ya para finalizar, doctor, ¿qué recomendación final usted le puede dar a todas las personas que tienen en casa algún paciente, con algún evento cerebrovascular para que pueda tener la mejor evolución posible? Uno, de que traten de que esté bien controlado sus enfermedades de base, importantísimo, ¿sí? Otro, de que traten de buscar ayuda especializada, idealmente, de que sea lo más personalizada posible. No todo es una receta de cocina, no a todos los pacientes con eventos cerebrovasculares se tratan de la misma forma, y de que busquen algunas alternativas médicas o medicamentos, perdón, que algunas veces en otros lugares solo se utiliza por un tiempo. En geriatría tenemos la particularidad de que podemos usar algunos otros medicamentos. Por ejemplo, personalmente me encanta un producto que utilizo que se llama citicolina, que es el Reagin. Particularmente creo que es un medicamentazo que nos ayuda mucho para estos pacientes. Entonces habría que investigar un poquito, y algo que les digo mucho a los pacientes es de que lean, que investiguen y que pregunten a su médico. Mire, fíjese que yo leí esto, ¿es cierto o no es cierto? Mire, disculpe, fíjese que yo investigué esto, ¿será que esto puede ayudar a mi familia? ¿Será que es cierto o no es cierto? Entonces, algo que yo le pido a mis pacientes es de que se logren investigar, que en un momento busquen información y digan, porque no todo en las redes es cierto, ¿sí? No todo es cierto, Así no es. lo que uno lee y ve es cierto. Así es, entonces hay ciertas páginas que son para médicos y otras páginas que son para pacientes. Entonces, algo que yo les digo, traten de investigar un montón y traten de, al final de cuentas, pensar que un paciente es una persona que necesita mucha ayuda, al final de cuentas. Mucha atención. Mucha atención, y tiene que tener mucha paciencia. Creo que eso es lo que realmente... La familia se tiene que armar de paciencia, de valor y sobre todo, pues como usted dijo, estudiar, ¿verdad? Estudiar para poder llegar a tratar de la mejor forma para que este paciente evolucione también de esa misma manera. Doctor, muchísimas gracias. Están apareciendo sus datos en pantalla. Por si usted quiere alguna recomendación o tiene alguna pregunta al doctor, pues ya sabe, el doctor Alan Orozco, geriatra. Muy importante e interesante la entrevista que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias. Gustazo. Y gracias a todos ustedes por su valiosa atención.